Estamos con Vladimiro Guaró, comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vladimiro, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Hablemos sobre Conga. ¿Cómo anda la situación hoy en día? ¿Cómo lo encontraron ustedes? Y ¿cómo lo encontraron ustedes, además, cuando el proyecto se detuvo? ¿Y cómo está ahora? Bueno, la oficina nuestra este mes está cumpliendo 1 año y medio. Cuando se decide crear la oficina nuestra, todos sabemos que Conga estaba en una situación sumamente grave. Había significado la renuncia de 2 gabinetes. Los hechos de Cajamarca, de Conga, era una alerta muy seria de que no se estaba manejando correctamente las crisis y los conflictos sociales en el Perú. Ingresamos nosotros y juntamente con los otros sectores del Estado, porque no solamente participamos nosotros, también participan diferentes sectores. Lo que hemos tratado de hacer durante todo este tiempo es reconstruir la confianza y crear los espacios para restablecer el diálogo. Esto no es fácil en el contexto de Cajamarca, es una región que históricamente ha tenido una relación muy difícil, particularmente con la empresa Yanacocha. Claro. Y bueno, esto ha sido fundamentalmente un trabajo muy delicado, muy suave, sin confrontar, buscando ganar los espacios y atender las demandas de los líderes. En los últimos 6 meses han habido gestos muy importantes de diferentes alcaldes, alcaldes de la Encañada, alcaldes de otras zonas, de Los Baños, por ejemplo, y el cambio de la población de Cajamarca, que expresan que es necesario retomar la vía del diálogo para encontrar una solución al conflicto de Conga. En esa línea, hoy día tenemos buenas relaciones con diferentes municipios. Están por visitarme estos días 8 alcaldes, por ejemplo, para encontrar ese camino. Sin embargo, hay que reconocer y hay que decirlo, y creo que lo he estado señalando últimamente, hay sectores que son sumamente intransigentes, que son muy radicales y que han expresado y siempre han mantenido una posición antiminera, una posición anticonga, y esa situación debe ser reconocida y debemos entender que, bueno, no todos pueden estar de acuerdo. Sin embargo, tienen una influencia muy violenta en los que sí quieren dialogar, a través de presiones y a través de sanciones que sí cuestionamos nosotros, porque debemos dejar que todos expresen sus puntos de vista. Claro. Y los que quieren dialogar, los que quieren conversar, pues establezcamos los mecanismos para ello, pero no sancionarlos con la fuerza o la violencia. De acuerdo. Ahora, hablemos, profundicemos un poco en la gente que se opone a Conga. ¿Cómo no? Tienes por un lado a Gregorio Santos y a los partidarios de Gregorio Santos, ¿no? Que son personas que tienen, si quieres, una posición ideológica en contra de la minería, ¿no? Pero ¿tienes otros grupos que se opongan por razones distintas? Bueno, en estas últimas manifestaciones no ha estado la figura y la presencia del presidente regional. Ya. Él no ha estado presente. Han estado presentes más bien rondas de Pampamarca y rondas de Celendín, que sabemos que están un poco lejos del proyecto, Claro. que se han desplazado y han hecho estos gestos que no son novedad, hay que decirlo. En el último año y medio reiteradamente han querido mostrar su capacidad de movilización, reafirmar su presencia y mandar su mensaje anti-Conga. Esto lo han hecho en la última semana. ¿Ellos están pero en el área de influencia del proyecto? No están en el área de influencia del proyecto. Y justamente ahí viene el problema, porque los que están en el área del proyecto sí quieren dialogar. Son 32 comunidades. 32 ¿no? comunidades, son un conjunto de líderes y se están sumando otras provincias y distritos que quieren expresar este sentimiento. Entonces, lo que nos preocupa, y lo hemos señalado, es que estos grupos anti-Conga tienen el derecho de tener esta posición, nadie cuestiona ello, pero no deben tener estas expresiones de violencia, menos de amenaza, de chantaje a las poblaciones que sí quieren dialogar. Eso es peligroso, lo hemos señalado, y esa actitud debe ser corregida. Finalmente, nosotros creemos que este es un proceso que todavía está llevándose a cabo. Falta ganar más, espacios para poder profundizar una mesa que sea absolutamente viable. Creemos que la posición del presidente regional, de los grupos de estas rondas en esta zona, no va a cambiar. Siempre van a mantener esta situación. Por ello consideramos que el diálogo a ese nivel no tiene absolutamente ningún horizonte. No vamos a lograr
nada por ese camino. Claro, entonces, si ya no se puede dialogar con ellos y si además, a ver, lo cierto es que la empresa cumplió con todos los requisitos que establecía la ley, e incluso más, se le exigieron todavía más cosas y también las cumplió, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Porque a mí me diese la impresión que acá estamos en una circunstancia en la cual tienes a las comunidades en el área de influencia de acuerdo, tienes a la empresa que ha cumplido con los permisos, pero tienes a un grupo de personas que no está de acuerdo, está en su derecho a no estar de acuerdo, pero que hacen algo a lo que si no tienen derecho, que es tienen una oposición violenta. Entonces, ¿qué es lo único que queda? ¿Imponer la ley a la fuerza? ¿Qué es lo que se va a hacer? Mira, hay que tratar, buscamos nosotros de ser lo más equilibrados posibles, porque no hay que desconocer que nuestra función es promover el diálogo. Es cierto, todos han cambiado en este momento en el escenario de Cajamarca. Ha cambiado la población, hoy día su percepción es distinta, tienen voluntad de ingresar a este proceso de diálogo. Han cambiado sectores de las rondas. Lo que no han cambiado son los grupos radicales, pero también el cambio de la empresa, si bien es cierto, ha cumplido con las normas y los dispositivos, aún falta cambiar, profundizar modificar el sentimiento todavía de desconfianza y de rechazo en muchos sectores que tiene la población respecto a la empresa. Eso es un esfuerzo que tienen que hacerlo. Se los hemos expresado en las reuniones que tenemos. Significa reconstruir la confianza. Y como todos sabemos, este es un proceso no fácil y tienen que hacer el máximo esfuerzo. Porque se ha hablado mucho, se dice mucho que, o sea, más allá de que, a ver, para el caso específico del proyecto Conga se puedan haber cumplido con todos los requisitos legales, la empresa nunca tuvo una buena relación, eso es lo que se dice, ¿no? Que la empresa nunca tuvo una buena relación. Es más, no es un tema de legalidad, es un tema de cómo han venido manejando la relación. Tú que has estado metido ya un montón de tiempo en este tema, ¿cuál crees que han sido los problemas que ha generado la empresa? Bueno, la empresa, sabemos muy bien, no es una empresa nueva en la zona de Cajamarca. Ha sido la empresa que ha tenido mayores oportunidades de construir una buena relación. Sí. Está más de 20 años en la zona. Si en 20 años uno no construye unas buenas relaciones con sus vecinos, es que algo ha fallado. Entonces, uno no puede convivir con una comunidad o con comunidades allá y después de 20 años darse cuenta que esa relación no era sólida. Entonces, lo primero que hemos señalado, y la empresa lo ha entendido, es que tiene que modificar absolutamente sus políticas de relaciones. Esto no es una constatación solamente nuestra, la población en general. La empresa mandó a hacer un estudio muy cuidadoso a una universidad de Australia. ¿Ya? Y ese estudio demostró lo que estamos diciendo, que las relaciones de la empresa con las comunidades no era bueno. Y esto había lacerado mucho las relaciones de las comunidades, las que están en el entorno principal y por supuesto por reflejo con las otras comunidades. En propio Cajamarca es una zona que uno encuentra de 10 ciudadanos de Cajamarca, deben haber unos 7 o 6 mínimo que expresan que es la hora de reconstruir este proceso, pero todavía hay unos 4 o 3 que mantienen una posición bastante fuerte respecto al proceso de Conga. Por lo tanto, es una tarea que hay que hacer rápidamente y creo que la empresa es consciente de ello. Tiene que haber un cambio sustancial que acompañe todo este esfuerzo que hace el Estado para establecer nuevamente y normalizar no solamente la relación entre Conga y el Estado, sino todo el gran potencial que tiene Cajamarca, tanto para la agricultura como para la minería. Cuando hubo el conflicto de Conga, la oposición se centraba o el argumento que usaba la oposición era que se iba a terminar con el agua. Después, en fin, los estudios que se realizaron demostraron que no solamente no se iba a acabar con el agua, sino que con la construcción de los reservorios incluso iba a haber más agua disponible para Cajamarca. Hoy en día, ¿los opositores del proyecto siguen utilizando el argumento del agua o cuál es el argumento que dan para oponerse? Bueno, sí, uno de sus argumentos sigue siendo ese, sigue siendo eso, y que, bueno, la construcción de esta primera laguna de Chalhuayón, que ya ha concluido, no es suficiente y prácticamente no va a garantizar las aguas para la zona. Va a iniciarse la construcción de la segunda y seguramente que seguirán manteniendo esta posición. Creo que en ellos siempre vamos a encontrar esta actitud, porque ellos han construido una propuesta de desarrollo para Cajamarca, que lo ha expresado el presidente regional,
que está sustentada fundamentalmente y casi únicamente en la agricultura. El modelo de desarrollo de Cajamarca es la agricultura, negando las otras posibilidades, las otras preocupaciones y el interés que tienen los demás sectores de Cajamarca. Tú en una entrevista reciente reconociste que en Cajamarca ahora existen una suerte de zonas liberadas, ¿no? Zonas donde el Estado no puede entrar. ¿Es posible seguir adelante con el proyecto si es que existen estas zonas? Bueno, lo que hemos señalado nosotros lo saben perfectamente las instancias del Estado, lo saben diversos actores, no es ninguna novedad. Todos saben que hay determinadas zonas de Cajamarca en las que para circular cualquier ciudadano del Perú tiene que tener autorización de los comités de autodefensa de esas zonas. Para circular. Para circular. Ajá. Quiere decir que hay un espacio territorial del país en Cajamarca que está bajo el control de los comités de autodefensa civil. Ajá. Situación que está violando un derecho fundamental de la Constitución que tiene cualquier ciudadano del Perú. Esto no ha permitido que ingresen funcionarios del Estado de alto nivel, que no ingresen ni siquiera las autoridades. Eso nos parece absolutamente irregular y preocupante, porque en esas zonas, justamente en esas zonas, hay informes de los especialistas que hacen el seguimiento al tema del narcotráfico, como también Naciones Unidas a través de su agencia especializada, que Selendín es una zona donde se trafica el opio. ¿Ya? Y Bambamarca es una zona donde se produce cocaína. Entonces, estamos en un escenario preocupante que necesita de todas maneras restablecerse un orden y un Estado de Derecho a fin de que los ciudadanos del Perú, sean de cualquier parte, tengan acceso y puedan desplazarse a cualquier lugar del Perú, incluyendo Cajamarca. Ahora, ¿y tú dirías entonces que parte, y no digo todo, digo que parte de la oposición al proyecto tiene que ver con estos intereses, o sea, intereses de gente vinculada al narcotráfico, que la verdad es que le conviene que sigan existiendo estas zonas liberadas? Esperemos que esto no sea así. Ajá. Esperemos, porque de ser cierto sería sumamente grave. Esperemos que no existe esa relación. Pero lo que sí se tiene que permitir es que ciudadanos, autoridades y cualquier hombre de prensa pueda desplazarse, pueda constatar que esas son zonas absolutamente de garantía del Estado de Derecho del Perú. Creo que eso es fundamental para quitar cualquier duda, ¿no?, que puede existir al respecto. Ahora, se habló mucho sobre el tema de poner comisarías, de recuperar esa zona. Porque lo que es cierto es que, a ver, si estamos en una situación donde tienes un grupo que tiene una posición violenta frente a este tema, la verdad es que lo que se necesita en esos casos es que la policía resguarde los derechos de todos los ciudadanos, pero aparentemente no hay policía, ¿no? ¿Cómo se está avanzando en ese tema? No nos olvidemos que en los últimos años han habido unas relaciones muy tirantes y el enfrentamiento de Conga, de Selendín en los últimos años ha afectado seriamente estas relaciones. Ha habido un repliegue de las autoridades, de la policía particularmente, y bueno, han pasado 2 años y medio de estos hechos y hoy día el propio ministro del Interior ya anunció el restablecimiento de las autoridades y de la autoridad en la zona, y seguramente él va a continuar con este proyecto. Nos parece absolutamente natural, legítimo del Estado que pueda posesionarse en estas áreas para garantizar justamente a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos. Esto lo han pedido los propios comuneros. Nosotros tenemos actas en las cuales ellos nos piden que el Estado establezca el orden en estas zonas. El Estado tiene que atender esta demanda y tiene que cumplir con esto. Y cuéntanos un poco cómo es, si quieres, el otro lado o la otra posición dentro de los comuneros. O sea, ¿qué tanto hay apoyo entre las comunidades al proyecto Conga, ¿no? Porque muchas veces se quiere dar la impresión de que en general las comunidades están en contra y por el otro lado tienes, si quieres, al Estado y a la empresa. Pero realmente no es así, ¿no? O sea, como tú comentabas, las 32 comunidades en el área de influencia sí están en actitud de diálogo con la empresa y entiendo que apoyan al proyecto. Así es, efectivamente, hay 32 comunidades del entorno del proyecto que han entrado en los últimos meses a una dinámica de diálogo, han planteado unas propuestas, pero no solamente son las 32 comunidades, hay muchos sectores de Cajamarca, sectores rurales y urbanos, que están absolutamente dispuestos a reiniciar este proceso. Pero ojo, no es que están reiniciando, volviendo a la etapa cero del conflicto, no. Ellos están planteando el respeto
la defensa del medio ambiente. Ellos han planteado absolutamente en forma clara que el agua y el medio ambiente en Cajamarca tiene que ser absolutamente respetado. Y en eso compartimos totalmente nosotros y el Estado. Y creo que cualquiera tiene que hacerlo. Plantean también negociaciones que pasa por temas laborales y temas de una u otra manera empresariales. El proyecto Conga es un gran proyecto que va a absorber y ha absorbido mano de obra especializada, calificada y también la mano de obra no calificada. Ellos quieren establecer este tipo de negociaciones, se han organizado, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en la capacitación necesaria. Este proceso de arreglo, diríamos, de negociación, tiene que darse entre la empresa y estos sectores y nosotros vamos a ser facilitadores de ello para que esto sea absolutamente un proceso transparente en la que la decisión de los pueblos de Cajamarca se respete. Para ello necesitamos que los grupos radicales entiendan que no pueden imponer por la fuerza una voluntad que no es compartida por todos. Vladimiro, ya para cerrar, ¿podemos hablar de una fecha para el reinicio del proyecto? No podemos hablar, creo, de una fecha, sería un poco aventurado decir ello. Esperemos que sea este año y todo dependerá de la apertura de la empresa y porque la voluntad de las comunidades y de la sociedad, gran parte de la sociedad cajamarquina ya se expresa en ese sentido. Perfecto, Vladimiro, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico.